La tormenta había llegado sin aviso, un vendaval salvaje de Montana que transformó el amplio cielo de la pradera en una cortina negra de viento y polvo. Nate Walker se inclinó contra el vendaval, una mano aferrada al marco de la puerta de su granero mientras la otra tiraba con fuerza para asegurar el pestillo. El ganado estaba inquieto en el interior, sus mugidos bajos resonando como el miedo mismo. Por un breve momento pensó que el viento podría arrancar todo el techo. Si eso sucedía, perdería más que ganado. Perdería los cimientos de todo lo que había construido en los últimos 5 años. El rancho siempre había sido su apuesta, su lucha obstinada contra la soledad y el silencio vacío de una tierra demasiado grande para un solo hombre. Y ahora, con la tormenta arañando sus edificios como una manada de lobos, se preguntaba si la tierra pretendía ponerlo a prueba una vez más. Cuando los vientos finalmente amainaron, Nate retrocedió tambaleante hacia la casa, con el polvo cubriendo su cabello y su pecho agitado. Se dejó caer en la silla de roble junto a su escritorio, y fue entonces cuando lo notó. La carta yacía allí esperando, sellada con cera roja, el escudo de los Whittaker presionado en su superficie. Ya la había leído una vez esa mañana, antes de que llegara la tormenta. La había leído 2 veces y aún las palabras se aferraban a él con el mismo peso inquietante. Le estaban enviando una esposa, Rose Whittaker. Nate giró la página en sus manos como si las líneas pudieran haber cambiado desde la última vez, pero no lo habían hecho. Silas Whittaker, un hombre al que Nate conocía solo de oídas, había aceptado el arreglo de manera inusualmente rápida. No hubo mención de dote, ni preguntas sobre las propiedades de Nate o sus intenciones, solo una aceptación corta, casi ansiosa. No le parecía correcto. Se recostó, mirando por la ventana hacia el camino que desaparecía en las colinas ondulantes. En 2 días, un carro vendría por ese camino, trayendo a una mujer que, por ley y promesa, se convertiría en su esposa. Debería haber sido un momento de triunfo, prueba de que su rancho, su nombre, su trabajo, tenían suficiente valor para atraer a la hija de una familia. Sin embargo, la inquietud se retorcía en su pecho porque la recordaba. 3 años atrás, en la tienda general de Miles City, había visto a las hijas de los Whittaker. Lydia, la mayor, arreglando telas con toda la gracia practicada de la esposa de un banquero. Florence, la mediana, batiendo pestañas a un comerciante con el tipo de encanto que vendía más que las palabras. Y luego estaba Rose, la menor, arrodillada en la tierra junto a un perro herido, su vestido azul pálido ya manchado de sangre y barro. Sus hermanas se habían reído de su tontería, su madre la había regañado con dureza, y su padre la había presentado con un gesto despectivo, nuestra menor. Pero Nate había observado sus manos firmes y gentiles mientras vendaba la pata del perro con tiras arrancadas de su propia enagua. Había visto cómo sus ojos se suavizaban ante el gemido del animal, cómo ignoraba el aguijón de las burlas para terminar lo que había empezado. No fue la belleza lo que lo impactó, aunque también la tenía, oculta bajo el cabello enmarañado y la suciedad. Fue el coraje y la honestidad, cualidades lo suficientemente raras como para ser recordadas 3 años después, cuando un hombre yacía solo en su casa de rancho, preguntándose si había construido una vida destinada a más que el silencio. Nate dobló la carta de nuevo y la dejó a un lado. La tormenta había pasado, pero la inquietud permanecía. Si su familia estaba tan ansiosa por enviarla, ¿por qué? ¿Qué esperaban ganar o perder? Lejos, en la hacienda de los Whittaker, las respuestas se formaban en susurros alrededor de una mesa de madera. Silas Whittaker sostenía la misma carta en sus manos anchas y curtidas. Su esposa, Eleanor, se sentaba rígida a su lado, sus labios delgados curvándose en la primera sonrisa que había mostrado en semanas. Frente a ellos, Lydia y Florence se inclinaban hacia adelante como buitres rodeando una presa. Un ranchero próspero, dijo Eleanor, su voz afilada con satisfacción, y lo suficientemente lejos como para que nunca tengamos que lidiar con sus intromisiones de nuevo. Padre, ¿no es este el que compró el lugar de Morrison?, preguntó Lydia, su tono brillante con un interés falso. Posee la mitad del condado ahora, lo que lo hace perfecto, añadió Florence, su risa vacía de calidez. Pobre Rose, no sabrá lo que le espera. La mandíbula de Silas se tensó mientras miraba hacia el fondo de la casa, donde Rose se arrodillaba junto a la cama de su abuela, sirviendo caldo con paciencia silenciosa. No necesita saber los detalles.
Es mejor así, mejor para nosotros, espetó Eleyanena. 3 años hemos soportado sus preguntas, sus acusaciones, el contrato de Henderson, el hijo del banquero, el sobrino del juez Morrison. Cada vez que abría la boca, nos costaba aliados, dinero, oportunidades. Es una maldición para esta familia. Pregunta demasiado, murmuró Silas frotándose las sienes. Siempre observando, siempre escuchando. No es natural. En la ventana, Florence miró afuera, donde Rose ahora colgaba la ropa en el aire fresco del otoño. ¿Recuerdan el trato de tierras con Henderson? Podríamos haber duplicado nuestra fortuna si no hubiera metido su nariz en de dónde venía el dinero. Y el sobrino de Morrison, dijo Lydia oscuramente. Podríamos haber tenido lazos con el gobierno, pero tuvo que exponer su bebida y su violencia. Ningún hombre quiere una esposa que lo humille en público. La expresión de Eleyanena se endureció. Este matrimonio resuelve todo. Nate Walker la mantendrá lo suficientemente ocupada. Estará demasiado lejos de aquí para causar problemas. Pero ninguno de ellos sabía que Rose estaba justo fuera de la puerta de la cocina, su espalda presionada contra la pared, escuchando cada palabra. El mundo se inclinó bajo sus pies. Había sospechado la frialdad de su familia toda su vida, pero oírles hablar de ella como una carga, un problema, una maldición. Eso talló una herida más profunda que cualquier regaño. Se escabulló antes de que pudieran atraparla escuchando, sus manos temblando mientras entraba en la habitación tenue de su abuela. La anciana dormía, su respiración superficial. Rose se hundió en la silla a su lado, agarrando la mano frágil en las suyas. «Me están enviando lejos, abuelita», susurró, aunque sabía que la mayor ya no podía responder. «No porque me amen, no porque quieran que sea feliz, sino porque piensan que he causado demasiados problemas, demasiadas preguntas, demasiadas verdades». Las lágrimas ardían en sus ojos, pero las contuvo. Había vivido 22 años en una casa donde el afecto se racionaba como agua en sequía, donde la bondad era una moneda que sus padres gastaban solo en hijas que reflejaban su ambición. No les daría la satisfacción de verla rota ahora. Aún así, su mente corría. ¿Quién era este Nate Walker? ¿Y por qué había escrito? ¿Sería como su padre, exigiendo obediencia y silencio? ¿O sería peor, un extraño con expectativas que no podría cumplir? El carro estaba programado para llegar el jueves al atardecer. 2 días para prepararse, 2 días para fingir que no sabía la verdad de por qué la estaban echando. Y afuera, en la luz tenue del pueblo fronterizo, Caleb Harlon observaba desde las sombras de su oficina de abogados. Sus ojos agudos habían captado al jinete que llevaba la carta de Nate Walker a la casa de los Whittaker. Había oído los susurros en el salón, las charlas de un arreglo hecho. Demasiado rápido. Rose Whittaker una vez había arruinado su oportunidad en un contrato rentable al exponer su engaño. No lo había olvidado. Y ahora sería la esposa de Nate Walker, el ranchero más prometedor del territorio. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Si ella pensaba que el matrimonio la salvaría, estaba a punto de aprender que algunos enemigos esperan años por su oportunidad de venganza. Rose despertó antes del amanecer, la tenue luz del duelo filtrándose a través de las delgadas cortinas de su dormitorio. La casa estaba quieta excepto por las respiraciones rasposas de su abuela en la habitación contigua. Se sentó al borde de su cama estrecha, sus manos descansando en su regazo, su corazón aún rugiendo por las palabras que había oído el día anterior. Una carga, la había llamado su madre. Una maldición, había dicho su padre. Sus voces habían llevado la finalidad de un juicio. Se levantó lentamente, cruzando hacia el pequeño baúl al pie de su cama. Sus bisagras chirriaron al levantar la tapa, revelando las pocas posesiones que podía llamar verdaderamente suyas. Un vestido azul sencillo desgastado en las costuras, una pequeña Biblia con cubierta de cuero deshilachada, y un relicario que había pertenecido a su abuela. Dobló cada ítem con cuidado, como si la reverencia por estas cosas simples pudiera protegerla de la verdad. Su familia estaba ansiosa por deshacerse de ella. Fuera de su puerta, el sonido de ollas chocando señalaba que Lydia y Florencia estaban despiertas. Sus voces se filtraban por el pasillo, agudas y brillantes como el sonido de vidrio rompiéndose. Rose cerró el baúl, abrochando la hebilla con dedos firmes, y se preparó.
En la cocina, Eleyanena Whittaker presidía la mesa como una reina, su postura rígida, sus ojos brillando con satisfacción. «Bien», dijo, apenas mirando a Rose. «Estás levantada. Anunciaremos tu compromiso en el desayuno». Rose forzó su voz a permanecer firme. «Compromiso», repitió, aunque ya sabía la respuesta. «El señor Nathaniel Walker», dijo Silas, su tenedor raspando contra el plato. «Es un ranchero adinerado en el territorio de Montana. Tendrás una buena vida, mejor de lo que mereces». Florence sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa, su cabello dorado captando la luz. «No estás agradecida, Rose. La mayoría de los hombres no te mirarían dos veces». «Basta», dijo Silas, aunque no había calor en su voz. «Se irá mañana. El carro estará aquí al mediodía». Rose bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar el fuego que ardía detrás de sus ojos. Pensaban que habían golpeado su espíritu hasta el silencio. Pero se equivocaban. Dejaría esta casa como ellos deseaban, pero no rota, no inclinada. Después del desayuno, Rose se escabulló de nuevo a la habitación de su abuela. Los ojos de la anciana se abrieron parpadeando, nublados por la edad, pero agudos con comprensión no dicha. Rose se arrodilló junto a su cama, aferrando la mano frágil en las suyas. «Me están enviando lejos», susurró, «a casarme con un hombre que nunca he conocido. Pero tal vez sea la única manera de ser libre». Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero la apartó antes de que cayera en la piel de su abuela. «Ruega por mí, abuela. Ruega para que encuentre algo mejor que esto». Mientras Rose se inclinaba para besar la frente de la anciana, pasos sonaron en el pasillo. La voz de Lydia flotó a través de la puerta. «Probablemente está suplicando a esa vieja reliquia por consuelo». «Qué vista patética». Rose se levantó rápidamente, su mandíbula fija. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. Abrió la puerta y pasó junto a su hermana sin una palabra, su mentón levantado alto. Esa tarde, mientras Rose empacaba su baúl en silencio, otra conversación se desarrollaba en el pueblo. Caleb Harlon se recostaba en la silla de su oficina de abogados, el patriarca Whittaker sentado frente a él. Los ojos de Silas eran cautelosos pero su voz ansiosa. «Entiendes, Harlon, esto es lo mejor, ha sido nada más que problemas. Walker puede manejarla, tiene la tierra, el dinero. Ella se mantendrá ocupada». La sonrisa de Caleb era aguda. «Por supuesto, señor Whittaker, un buen partido, y una vez que se vaya, nadie quedará para hacer preguntas inconvenientes sobre sus tratos». Silas se tensó. «Cuida tu lengua». «No quiero ofender», dijo Caleb suavemente, aunque su mente ya corría. «Pero tal vez podría ser de utilidad si su nombre alguna vez le causa dificultades en el pueblo». «La gente habla, ya sabes», gruñó Silas, claramente desinteresado en detalles. «Una vez que esté fuera de mi casa, no es mi preocupación». Se levantó, ajustando su abrigo, y se fue sin otra palabra. Solo de nuevo, Caleb golpeó sus dedos contra el escritorio, su sonrisa curvándose. Rose Whittaker pronto pertenecería a Nate Walker, y Caleb sabía exactamente cómo usar esa unión en su ventaja. Ella lo había humillado una vez. No le permitiría la satisfacción de la paz. La mañana siguiente amaneció fresca y clara. Rose se paró en el porche, su baúl a su lado mientras el conductor contratado detenía el carro. Su familia se reunió detrás de ella, todos sonrisas pulidas y despedidas superficiales. Eleyanena presionó un beso perfunctorio en su mejilla. «No nos avergüences, Rose», susurró, su aliento frío contra su piel. Lydia y Florence ofrecieron sonrisas dulces fingidas, sus ojos brillando con triunfo. Silas simplemente asintió, su mano descansando pesada en el riel del porche como para marcar el final de una obligación cansada. Rose levantó su baúl con la ayuda del conductor, subiendo al asiento del carro sin mirar atrás. Los caballos resoplaron, pisoteando contra la tierra compacta, ansiosos por moverse. Mientras las ruedas crujían en movimiento, Rose fijó su mirada en el horizonte. La casa de los Whittaker se encogió detrás de ella, sus tablas blanqueadas brillando bajo el sol como una mentira demasiado brillante para mirar. Sintió el peso de cada milla entre ella y la familia que la había echado. Pero con esa distancia venía algo inesperado, alivio. El camino se extendía ancho e infinito ante ella, el aire agudo con la promesa del otoño.
Por primera vez en su vida, Rose dejaba atrás las cadenas de una casa donde el amor se había racionado y la verdad se había castigado. Aún así, el miedo presionaba cerca. Se dirigía hacia el hogar de un extraño, las expectativas de un extraño. ¿Sería Nate Walker otro hombre que la viera como una carga? ¿O había el destino, en su diseño extraño y cruel, finalmente ofrecido una oportunidad de algo real? El carro traqueteó adelante, llevándola hacia lo desconocido, y en algún lugar en las sombras del pueblo, Caleb Harlon observó el polvo elevarse en su estela, su mente ya tramando. Rose aún no sabía que su viaje hacia la libertad también la llevaría directamente al corazón del peligro, y a los brazos de un hombre que podría ser su salvación o su ruina. Las ruedas del carro crujían sobre el camino desigual de la pradera, cada sacudida recordándole a Rose cuán lejos dejaba el mundo que había conocido. El horizonte se extendía interminablemente, el cielo de Montana tan ancho y agudo que sentía que podría tragársela entera. Se ajustó el chal alrededor de los hombros contra el viento otoñal brisk, sus ojos fijos en el camino adelante. Detrás de ella, la hacienda de los Whittaker ya se había desvanecido en la memoria, pero su frialdad aún se aferraba a ella como escarcha. Junto a ella en el asiento del carro, el conductor contratado tarareaba sin melodía, las riendas sueltas en sus manos curtidas. No hizo intento de conversación, y Rose estaba agradecida. Las palabras parecían frágiles en su boca, como si pudieran desmoronarse si se hablaban. En cambio, observó la tierra pasar, campos volviéndose marrones con la estación, algodoncillos dispersos inclinándose en el viento, picos distantes espolvoreados con nieve temprana. Durante las primeras millas, su corazón dolía por lo que dejaba. No sus padres ni sus hermanas. Ellos habían dejado clara su desdén, pero las manos suaves de su abuela, el tenue aroma a jabón de lavanda que siempre lingueraba en su ropa, la compañía tranquila que había sido su único refugio. Un pang de culpa golpeó su pecho. Notaría su abuela su ausencia. Se preguntaría por qué la casa se había vuelto más quieta. Rose parpadeó fuerte, negándose a dejar caer lágrimas. Si su familia le había enseñado algo, era que las lágrimas eran desperdiciadas. Lo que necesitaba ahora era fuerza. Mientras el sol se elevaba más alto, el conductor la miró de reojo. «El rancho de Walker no está lejos ahora», murmuró, su voz enronquecida por años de polvo y whisky. «Gran extensión. El hombre se ha hecho un nombre». Rose asintió, insegura si las palabras la confortaban o la asustaban. Una gran extensión significaba prosperidad, pero también responsabilidad. Que si Nate Walker esperaba una esposa que pudiera encantar a los vecinos, organizar reuniones, halagar a hombres de influencia. Nunca había dominado ninguno de esos artes. Sus hermanas eran las que brillaban en público. Ella era la chica que notaba moretones en los brazos de una vecina que cuestionaba por qué el hijo de un banquero llevaba monedas nuevas mientras los granjeros se morían de hambre. Esas preguntas le habían costado caro. El carro sacudió sobre un surco, y Rose se estabilizó en el asiento. Recordó lo que su madre había dicho en el desayuno. «No nos avergüences». Las palabras habían sido agudas, destinadas a herir, pero Rose se aferraba a ellas como una extraña especie de libertad. No había aprobación left para ganar, no afecto para preservar. Lo que viniera después sería suyo solo. Por la tarde, el aire olía a pino y madera. El conductor señaló con su látigo hacia el oeste. «Allí», dijo, «tierra de Walker». Los ojos de Rose siguieron el gesto. Pastizales ondulantes se extendían hacia una casa de rancho robusta anidada contra un grupo de árboles. Humo se curlaba de la chimenea, constante y acogedor. Un granero se paraba cerca, su techo parcheado pero fuerte, y el ganado pastaba pacíficamente en un campo cercado. El sitio era tanto humilde como terrorífico. Esto ya no era un viaje. Era una llegada. Dentro de la casa de rancho, Nate Walker se paraba en la ventana, observando el rastro de polvo elevarse en el camino distante. Su corazón latía como los cascos del equipo acercándose.